Así es, Javier, y a pesar del fuerte lobby que realizó el Poder Ejecutivo, incluso con la presencia del vicepresidente hoy en Cámara de Diputados, no pudieron conseguir los votos para mantener este 3% y los diputados decidieron bajar el tope a un monto, un número más razonable, decían los diputados, de 2%. Del 1.5 al 2% es lo que sube este tope del déficit fiscal, y esto evidentemente provocó la molestia de los diputados de Colorado Añetete, que incluso antes de la votación abandonaron la sala intentando dejar la sesión sin quórum, pero no lo lograron. Se dio esta votación, se aprobó en general y en particular había tres opciones: dejarlo en el 3% que había decidido la Cámara de Senadores, bajarlo a 2.5% y bajarlo a 2%. Finalmente, con mayoría absoluta, mayoría amplia, lograron este 2% que decían los diputados opositores era el mal menor. Pero escuchamos lo que decía uno de los diputados de Colorado Añetete, Colín Soroka, con respecto a esta situación y lo que según el gobierno afectaría a las inversiones de este año. Para mí es una gran irresponsabilidad, por lo que no hay un sincericidio con el presupuesto, y esto se venía a venir, ¿verdad? Son obras que hemos aprobado en los créditos acá. La excepción nos permite por emergencia, y díganme ustedes si no estamos en situación de emergencia. ¿Qué emergencia más que esto podemos tener? Pero ¿qué dicen los diputados que aprobaron podríamos decirlo, este recorte al ya levantamiento del tope del déficit fiscal? Ellos dicen que el gobierno no muestra suficientes señales para que esto se dé este aumento, que van a utilizarlo, según el gobierno, en obras públicas, pero las muestras que da el gobierno en la utilización del presupuesto de este año no es así. Escuchamos lo que decían algunos de estos diputados opositores desde Honor Colorado y también de la multibancada, que votaron en contra de lo que es el 3% del aumento del tope del déficit fiscal. Nos lleva para el año que viene también a otro déficit fiscal por encima del 1,5. No es que este año vamos a terminar con 3 y el año que viene ya volvemos al 1,5 que estamos acostumbrados desde el 2013 hasta ahora. El 60% de ese dinero se utilizó en gastos corrientes. Nosotros queremos ir por etapas. Ahora le damos 200 millones de dólares, vamos a ver qué hace. Hasta podemos decir en esto un mes qué hace. El próximo mes hasta se podría pensar en ampliar. Y no se ve de manera clara una decisión de cortar de raíz todos los gastos superfluos. No se ve eso en la ley que vamos a tratar mañana. Entonces, no existe una voluntad real. Parece que nos vamos todos en discursos de que vamos a mejorar el gasto. No se mejora el gasto y llegamos a esto. Es una bicicleteada, como dijeron muchos de los compañeros en sus exposiciones bastante elocuentes, y realmente no estamos de acuerdo. Finalmente votamos porque no había otra opción, era la menor opción. Y en línea con esto que estaban señalando los diputados opositores Basilio Núñez y también Rocío Vallejos, el año que viene este déficit, según ellos, podría ampliarse y pasar nuevamente el 1.5%. Y justamente en respecto a eso, el FMI hizo un análisis de la economía paraguaya para saber cuáles son los factores que influyeron en la situación económica actual. Y ya lo decías, Javier, más temprano, 0% es lo que pronostica el FMI que va a crecer el Paraguay este año. Sí podría darse un efecto rebote, decían ellos, que el año que viene dar un crecimiento del 4%. Pero, ¿qué opina el FMI con respecto a esta situación, al levantamiento del tope del déficit fiscal? Escuchamos la nota a continuación. La ley de responsabilidad fiscal permite un exceso transitorio del déficit por encima del techo en el caso de una caída de la actividad económica nacional. Y la credibilidad se mantendrá si se realizan fuertes esfuerzos para volver al techo. La situación del clima es lo que más afectó el crecimiento económico de Paraguay. Primero, había una sequía al comienzo del momento de la implantación de la siembra. Después vino inundaciones. Además, los bajos caudales en los ríos afectaron también la producción hidroeléctrica por los niveles más bajos que tenían. Estos factores fueron los que afectaron la situación en Paraguay.
Y ante este panorama, lo que receta el Fondo Monetario Internacional es la diversificación de la economía, no depender exclusivamente de la agricultura, que según ellos no va a tener tampoco un buen año el año que viene, si es que sigue la situación económica de retracción del mercado chino principalmente, que es uno de los más grandes del mundo, evidentemente, que compra los productos nacionales. Diversificación de la economía y también la reducción del gasto público. Bien, ahí está, sobre todo que son las sugerencias, Luis, de la clase política para elevar el déficit fiscal en relación al Producto Interno Bruto. Te podemos elevar hasta 3% inclusive, pero vas a tener que reducir el gasto y eso es lo que nos está logrando. Pero para resaltar y darle fuerza a lo que nos estabas contando, 0% de crecimiento económico para el próximo año y la evidencia, somos clima dependiente, Luis. Así mismo, es lo que están señalando incluso desde el FMI. El clima es el factor principal porque dependemos mucho de la agricultura, decían ellos. Diversificar la economía significa buscar otros métodos de ingreso. Los servicios principalmente es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que es a donde debería apuntar la economía paraguaya para no depender de estos factores completamente externos, factores que no podemos controlar como el clima.